tanto a los pequeñitos a través de Hortensia como a nosotros. Unge estos labios, Señor, para que tu palabra fluya, pero sobre todo, Señor, unge nuestros oídos para que penetre nuestros corazones y nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en Hebreos 6 y vamos a revisar y a leer del 13 hasta el 7, versículo 7, por favor. Hebreos 6, versículo 13 hasta el 7:7. Y hoy el mensaje de esta mañana es la firme promesa de Dios. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la redota de los reyes, y le bendijo, y a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de quien vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y de que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquí de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Amén. El mensaje de hoy es la firme promesa de Dios, y aunque leímos el pasaje completo, porque en el versículo 20 termina hablando, bueno, el versículo 20 habla, no termina, sino habla acerca de Melquisedec. La división de la Biblia a veces no es muy
muy oportuna en ciertos momentos porque es un pasaje completo. Uno puede continuar leyendo como le pedía a nuestro hermano Alfredo que lo hiciera, después del versículo 20, hablando acerca de Melquisedec, porque Melquisedec, etcétera, etcétera. Pero yo voy a concentrarme solo en la primera parte, del 13 al 20, para este mensaje de hoy, que es la firme promesa de Dios. Y es que aquí, después de que, recuerdan ustedes, nos exhorta, advierte, el pasaje de la carta de Hebreos constantemente o continuamente es una advertencia, exhortación, incluso aguas, cuidado, y al mismo tiempo una exhortación y un estímulo, como cuando termina después de decir que es peligroso ser inmaduros, que uno puede alejarse de tal manera que ni siquiera pueda volver con Dios otra vez, y es imposible que los que una vez experimentaron la presencia de Dios y se apartan puedan volver. Luego viene diciendo: pero en cambio ustedes, recuerdan hace 8 días, pero ustedes en cambio, ustedes que siguen fieles al Señor, ustedes que están adelante, vamos a continuar con el Señor. Y ahora habla del ejemplo de Abraham, y el ejemplo de Abraham como padre de todos los que tienen fe fue siempre, hasta el día de hoy, invocado en muchos momentos. Y al principio del cristianismo era invocado constantemente. Lo menciona Hebreos, lo menciona Santiago, lo menciona Pablo, porque Abraham como hombre de fe es reconocido incluso como el padre de la fe. Y entonces habla aquí de una promesa dada a Abraham. ¿Cuál es la promesa dada a Abraham? Es aquella promesa que cuando Dios mandó a Abraham que saliera de su pueblo, que saliera de su familia, de su tierra natal, para ir a la prometida, a la tierra prometida, Él le prometió que haría de él una gran nación. Dios le dijo: haré de ti una gran nación, se lo prometió. Vaya, Dios no necesita decir como nosotros: oye, yo te prometo que la próxima semana. A Dios basta con que diga: vete de tu tierra, de tu parentela, y haré de ti una gran nación, para que nosotros podamos entender que se trata de una promesa. Vaya, porque nosotros así nos entendemos entre humanos, pero Dios no dice: te prometo que, ¿verdad? Pero es una promesa que dijo: lo bendeciría en gran manera y lo multiplicaría. Eso lo encontramos en Génesis 2, todos conocen esa historia y conocemos el pasaje. Pero después de muchos años, Abraham sale obedientemente de su tierra, lleva a su mujer. Ahí hay un detalle que yo siempre he tenido así como que no sé si Abraham entendió muy bien, porque le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, toma a tu mujer, vete de tu tierra y de tu parentela. Y sin embargo él se llevó a su primo Lot, ¿verdad? No dejó totalmente a su parentela. Yo creo que tenía ahí una relación muy amorosa, muy estrecha. Era un primo, quizás seguramente un primo mayor, que cuidaba de su primo Lot, y lo lleva con él. Y después vemos en la historia posterior, en los años posteriores, como esto, que en mi personal opinión no lo encuentro en la Biblia como para decir así, pero en mi opinión personal fue como una cierta desobediencia que trajo una consecuencia complicada, porque después Lot es hecho prisionero, Abraham tiene que ir a guerrear para liberarlo. Después Lot se pelean los servidores de Lot y los siervos de Abraham por las tierras, por las ovejas, y llega un momento que tienen que separarse, y Abraham le dice: toma la mejor parte, se lo dice a Lot, y al tomar la mejor parte va a dar a Sodoma, en donde posteriormente viene el juicio contra Sodoma. Es decir, hay algunos dolores de cabeza que se lleva de por medio Abraham al llevarse a Lot consigo, ¿verdad? Pero hecho este paréntesis, Dios le da la promesa. Dios le dice: haré de ti una gran nación, te multiplicaré y te daré descendencia. Ahora pasan muchos años, todos lo sabemos. Él sale obedientemente y pasan muchos años. Y resulta que durante esos años no tiene hijo Abraham, pero Dios especifica que esa promesa sería a través del hijo que tendría con Sara, al que habría de llamar posteriormente Isaac. Pero pasa tiempo, y pasa tiempo, y pasa más tiempo,
Yo siempre me he imaginado a Abraham, tal vez porque me proyecto con mi propio carácter. Yo siempre me he imaginado a Abraham cómo habrían sido esos años. A mí Dios me dice: vete de tu tierra, de tu parentela, llévate a tu esposa, porque haré de ti una gran nación. Y yo digo: wow, padrísimo, vámonos. Mi amor, vámonos. Y agarro mi bolchito, lo lleno de maletas y nos vamos de mi tierra y de mi parentela, de Villacuapa, y agarro camino. Y voy bien contento y voy expectante, y cada tiempo de matrimonio digo: seguro vamos a tener a nuestra descendencia. Pero pasa un año, y pasan 2, y pasan 15 años y no sucede nada. Y yo, porque así es mi carácter, no sé cómo habrá sido con Abraham, yo empezaría a pasar por ciertas fases, ¿verdad? Primero una fase de expectación y de mucha emoción. Luego pues pasan 1 o 2 años, una cierta sorpresa, una extrañeza, y luego pasan 4 o 5 años y a lo mejor pasaría a una tristeza, o a lo mejor a un enojo. No sé cómo habrías reaccionado tú, pero pasaría tal vez a cierto enojo, y después a decepción, y después otra vez a creer nuevamente. Y hay momentos en donde Abraham está tal vez triste, y entonces Dios le dice: mira las estrellas y cuéntalas. Y como no era la Ciudad de México, porque hubiera sido trágico que le dijera eso en la Ciudad de México, porque 6 hay hoy. Y cuando contamos, mira, hasta nos emocionamos, ¿no? Mira, hay estrellas. 4 estrellas, ¿no? Pero las estrellas que veía Abraham era otra cosa. Cuando uno tiene la oportunidad de ir al campo, hay ciertos momentos en donde las estrellas son que pareciera que están a pocos metros de distancia, pero es estupidísimo. Eso es lo que le dice Dios a Abraham: bueno, mira las estrellas y puedes contarlas, así será tu descendencia. Entonces Abraham mira las estrellas y dice: wow, esto es infinito. Pero regresa a su casa y todavía la cuna sigue vacía. Pero confía en Dios. Por eso es el padre de la fe. En otro momento le dice: cuenta la arena, a ver si la puedes contar. Y bueno, yo no sé si alguno de nosotros podría contar cuántos gramos de arena hay en lo que cabe en un puño de la mano. Imagínate que le dice: cuenta la arena. Entonces Abraham continúa con fe, a pesar de que pasan muchos años, porque mostró su fe en la paciencia. Diga conmigo: en la paciencia. La paciencia. Porque nosotros, creo que ese es uno de los talones de Aquiles que tenemos en cuestión de la fe. Tenemos fe, pero necesitamos paciencia. Muchas veces Dios espera de nosotros paciencia, y Abraham mostró su fe en la paciencia. Versículo 12 dice, el 12, 13, ¿verdad? 13, porque cuando no, en el 12. Sópleme bien, hermano. Si me vas a soplar, sópleme bien. Es en el 12. Y le dice: a fin de que no os hagáis perezosos y imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La paciencia es necesaria para heredar las promesas. Y hay cosas en nuestra vida, hermanos, que sabemos porque sabemos que Dios quiere dar a nuestras vidas. Hay cosas que sabemos porque sabemos que Dios quiere bendecirnos de determinada manera, pero tenemos que tener paciencia también. Y la fe va conectada con la paciencia. Abraham tuvo paciencia en obedecer los mandamientos de Dios, tanto al salir de la casa de su padre, él fue obediente desde ese momento, como años después, cuando espera en Dios y continúa seguro de que habría de suceder. Y finalmente llega el momento del cumplimiento de esa promesa del primer hijo. Ahora, será tu descendencia incontable, pero nada más tienes hijo único. Eso como que suena medio curioso. Ese hijo único, Isaac, es el que después habrá de ser el que tiene los 12 hijos, que es las 12 tribus de Israel. Pero Abraham muestra su paciencia y su obediencia, saliendo, esperando, y después, oh sorpresa,
cuando ofrece a su hijo en sacrificio también como una obediencia a Dios. Eso también es un acto de paciencia y de obediencia, cuando muestra esa fe al ofrecer a Dios su hijo en sacrificio. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios le dijo, no porque tuviera una costumbre pagana de sacrificar a los niños, sino Dios le dijo, ven y sacrifícame a tu hijo. Y entonces Abraham, imagínense ese pensamiento como complicado. Bueno, yo tendré una gran descendencia, tú me dijiste que... Y no veo ahí un debate en la Biblia entre Dios y Abraham, en donde le dijeron, oye Dios, pero ¿cómo crees que te lo voy a ofrecer si mira que tú me dijiste? Simplemente obedece. Y porque obedece, entonces esta última obediencia es la que Dios premia, reafirmando su promesa con un juramento. Quiero que momentáneamente esperen ahí y vamos a mirarlo en Génesis 22. Y en Génesis 22, versículo 16, y dijo Dios, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Este es el momento en donde, por causa de la obediencia de Abraham, Dios reafirma su promesa, pero utilizando juramento. Hebreos nos presenta a Abraham como el supremo hombre que recibió las promesas de fe, el supremo hombre de fe, y vivió la bendición de las promesas perseverando hasta el fin y con esperanza. Ahí vemos a Abraham. Las promesas, o la promesa a que se refiere aquí, es la que acabo de leerles, que hizo Dios a Abraham después de que él ofreció a Isaac en sacrificio. Por supuesto, Dios no permitió que lo hiciera. Dios solo estaba probando la fe de Abraham y probando la obediencia de Abraham. No iba a permitir que lo sacrificara, porque además Dios nunca permitiría sacrificios humanos. Pero prueba la obediencia de Abraham, prueba la fe de Abraham, prueba la fidelidad de Abraham, y Abraham pasa la prueba. Dios le hizo en ese momento un juramento a Abraham. Ahora, curiosamente, Dios le dice ahí, por mí mismo he jurado. ¿Por qué habrá sido que Dios le jura a Abraham? Dios le hace un juramento a Abraham. Yo creo que no es porque Abraham dudara. ¿Ustedes creen que Abraham dudaba? No es porque Abraham dudara, sino lo hace como un premio a su obediencia, como diciéndole, mereces que te jure que vas a tener una gran descendencia. Y no porque Dios necesite jurar, la palabra de Dios es más que suficiente, pero es porque Abraham se expresó en su fe con obediencia. Ahora, es importante este tema del juramento, porque en Israel la forma en que los hombres juraban era diciendo, vive Dios. Así juraban. En nuestra cultura moderna, la gente que jura dice, te juro por Dios, ¿no? O como leímos aquí, todo el que jura, jura por alguien mayor que él o más importante que él. La gente tiene la costumbre de orar, de jurar, te lo juro por mi madrecita, ¿verdad? O te lo juro por mis hijos. De esa manera las personas están afirmando que lo que dicen es verdad, tanto que si fuera mentira que le pase algo a mi mamá, tanto que si fuera mentira que le pase algo a mis hijos. Ahora ya veremos más adelante, en otro momento, que el Señor nos prohíbe jurar, pero estoy hablando de la cultura. En la cultura la gente juramenta, la gente jura. Dios nos prohíbe jurar, y el Señor Jesús dice, no jures ni por Dios ni por otro semejante a ti, ni por nadie. Sea tu sí
sí y tu no sea no. ¿Por qué? Porque Dios siempre pide que nosotros tengamos una ética aún superior a la cultura. En la cultura es necesario el juramento para muchas personas, te lo juro. Como dicen algunos, te lo juro por esta. Y si no me crees, traigo otra. Traigo hasta dos. Pero Dios nos dice, no jures. Y no jures porque jurar significa que tu palabra no vale y necesitas hacer un juramento. En cambio, el Hijo de Dios, su palabra debe ser más que suficiente. Y por eso dice, sea tu sí, sí, y tu no, sea no. Ahora, nosotros los cristianos no juramos, ya lo sabemos. Pero lo que sí es que de pronto no tenemos tan firme y tan claro el tema de que tu palabra sea sí o tu no sea no. ¿Cuántas veces nosotros decimos sí a algo y ese sí es ajá? ¿Verdad? Mande. Tengo una duda. Cuando asistimos a un juzgado, Un poquito más. cuando asistimos a un juzgado, una de las cosas que nos, como protocolo, nos hacen es jurar de que vamos a decir la verdad y solo la verdad. ¿Eso es malo? Bueno, déjenme recordar, no estoy seguro que en México se acostumbre eso. ¿Sí se acostumbra en México también? ¿Sí? Ah, bueno, ok. No, miren, no es malo en el sentido de que no por eso hacemos un pecado, porque finalmente es una formalidad indispensable. Y si no se hace esa formalidad indispensable, pues no sé cómo funciona, la verdad. No sé, nunca nadie me lo había preguntado, ni yo me lo había preguntado. Ni siquiera sé qué pasaría si a la hora que dice el juez jura decir la verdad, le dijera, oiga, sabe que yo no juro, pero me cae que sí es cierto. No sé, la verdad no sé. Pero tal vez eso es indispensable y si usted no hace ese protocolo verbal, entonces el juicio podría ya no funcionar. Si es así, no pasa nada porque es parte de la ley. ¿Ok? Si es así, no pasa nada porque es parte de la ley y se tiene que hacer. Pero fuera de eso, el Señor dice no jures por nada. Pero estamos hablando del Señor Jesús que viene no a abogar, sino a mejorar aún las cosas, ¿verdad? Pero regresándonos otra vez, porque sería una contradicción muy grande que Jesús dijera no jures y Dios dijera seguro, sino que estamos hablando de que siempre el Señor perfeccionó nuestra ética. Entonces, si antes era necesario jurar, ahora nos dice no jures porque tu palabra es más que válida y tienes que vivir con tal ética que lo que dices es sí y si es no, es no. Y si fallas a eso, estás pecando. Ahora, pero regresando a la historia, unos cuantos siglos hacia atrás, estamos en el tema de Abraham. Y entonces en aquella época la manera como los hombres juraban era diciendo vive Dios. Y aquí en Génesis vimos que el Señor le dice a Abraham, por mí mismo he jurado. Y muchas veces vemos este vive Dios, por ejemplo, bueno, se los alargaría mucho, pero en los profetas dicen vive Dios como un juramento, vive Dios que va a pasar esto. Y entonces cuando aquí en Génesis Dios le juró a Abraham, es como si él hubiera dicho vivo yo que vas a tener descendencia, ¿ok? Por eso dice por mí mismo he jurado. Él jura por sí mismo, vivo yo que vas a tener descendencia. Ahora, todo este galimatías aparente es importante analizarlo y verlo porque está hablando históricamente. Históricamente era importante ese juramento. Más adelante o mejor dicho ahora, Hebreos nos va a mostrar que la palabra de Dios es garantía más que suficiente. Todo el Nuevo Testamento nos muestra que la palabra de Dios es más que suficiente garantía para que los hombres le creamos que habrá de cumplir lo que dice. Pero aquí en Hebreos es como redundante, como para decir, hermanos, créanle a Dios. ¿Sí estoy siendo ya claro con esto? Una vez hecho toda esta aclaración histórica, esta aclaración de juramentos y todo esto,
el mensaje en esencia es, hermanos, créanle a Dios. Porque al decirlo de esta manera es como doblemente seguro. Ahora, Abraham finalmente alcanzó el privilegio de presenciar el principio del cumplimiento de la promesa. No pudo ver el cumplimiento de la promesa. La descendencia no la vio, pero vio el cumplimiento, el inicio del cumplimiento de la promesa. Y algo muy importante que quiero dejar hoy enfatizar, si quieren escribirlo por ahí o marcarlo en rojo en algún lado: las promesas de Dios hechas hace siglos todavía son vigentes. Y nosotros recibimos sus beneficios. Eso es lo mejor y lo más emocionante. Esas promesas hechas hace siglos, cuando Dios prometió algo, aunque sea hace siglos, siguen vigentes esas promesas y nosotros somos beneficiarios de esas promesas. De manera que cuando Dios le dijo a Abraham: haré de ti una gran nación, a los cristianos nos está diciendo: ustedes son un pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, ahí en Primera de Pedro. Y somos una gran nación. O sea, tenemos una ciudadanía en el cielo y somos una gran nación. Incontables. Los cristianos, desde que Jesucristo vino, murió y resucitó, hasta el día de hoy y los años que vengan, son incontables. Somos beneficiarios. Ahora, hay promesas que parece que se alargan, que se atrasan, que Dios aplaza su cumplimiento, como le pasó con Abraham. Y hermanos, hay promesas que tú tienes y que tú y yo hemos esperado de parte de Dios. Hay promesas como, por ejemplo, una promesa que todos esperamos, es que habremos de estar en la eternidad con Él. ¿Es una promesa que ya se cumplió? En la eternidad, en un sentido sí, porque cuando muramos seguiremos vivos con Él, pero llegará su cumplimiento cuando estemos allá en su presencia. Promesa que estamos esperando su cumplimiento: Jesucristo vendrá. ¿Cuántos lo creen? Que nuevamente vendrá. Pero muchas generaciones y generaciones han muerto sin ver que Jesucristo venga y han muerto esperando la promesa. Pero va a venir. Ha aplazado su cumplimiento, pero va a venir. Y hay promesas que tú y yo tenemos, o tú tienes de manera personal, que el Señor estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Probablemente estás pasando por una tribulación muy fuerte y muy grande, y esa tribulación no ha terminado, pero el Señor ha prometido que está contigo y no te dejará ni te desamparará. Esa es una promesa que Él cumple. Lo vivamos, lo sintamos o no lo sintamos. Es más, aunque no lo creyéramos, porque nuestra circunstancia fuera tan agobiante que pudiéramos de pronto decir: es que caray, me siento como solo en esto. Pero el Señor prometió: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa la cumple. Algunas otras promesas que probablemente aún no ves su cumplimiento, pero déjame decirte que si Dios aplaza el cumplimiento de algunas promesas, es para darnos oportunidad de practicar la paciencia. ¿Qué les parece? Me detuve así porque vi muchos rostros. Me hubiera gustado tomarles una foto. Me hubiera encantado tomarles una foto instantánea, porque hubo rostros desde la sorpresa, la sonrisa, o hasta la preocupación de: ay, ¿en serio? Quizás porque no eres lo suficiente paciente, o eres del tipo de paciente de gente paciente como aquel que oraba pidiéndole a Dios paciencia, ¿verdad? Y le decía: Señor, alguien le dijo: tienes que pedirle a Dios paciencia, porque era acelerado, inquieto, impaciente. Y entonces, bueno, ya entró un momento de quietud y me decía: acelerado, impaciente, dije, impaciente, acelerado, inquieto, impaciente, nerviosito. Y alguien le aconseja y entonces dice: bueno, está bien.
respira hondo, cierra sus ojos, se pone a orar, quietecito. Y de pronto le dice: Señor, por favor te pido, dame paciencia. Pero dámela ahora mismo, Bueno, a lo mejor Dios aplaza algunas de las promesas para darnos la oportunidad de practicar la paciencia. Así que, hermanos, cuando sintamos que algunas promesas tardan, no debemos de desesperarnos, sino estar agradecidos. Agradecidos porque está ejercitando nuestro músculo de la paciencia. Y así que de la misma manera que Dios premió la paciencia y la obediencia de Abraham con la bendición adicional de su juramento, también Dios nos añadirá bendiciones cuando ejercemos la fe con obediencia y con paciencia. Dios añadirá bendiciones. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están esperando el cumplimiento de alguna promesa de Dios? Si aún no es cumplida, dale gracias a Dios porque está ejercitando tu fe y tu paciencia. Y no es broma. Dios hizo que Abraham y Sara ejercitaran esa paciencia. Versículo 18 dice: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros. Me llama la atención el lenguaje, pues yo diría literario, de este versículo, porque dicen dos cosas que es imposible que Dios mienta, como si hubiera otras donde sí es posible que mintiera, ¿verdad? Pero ¿habrá algo que sea posible que Dios mienta? No. Entonces es un lenguaje aquí como poético, literario. Dos cosas que es imposible que Dios mienta. Pues nada es posible que Dios mienta, pero deja aquí diciendo dos cosas que es imposible que Dios mienta, y las cuales tengamos entonces un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos a la esperanza. Es decir, teniendo la convicción de que Dios no puede mentir, tengamos un fortísimo consuelo. Ahora, aquí la palabra consuelo está bonita, pero es un poco débil. En griego, una mejor traducción sería un fortísimo estímulo. Es decir, dado que Dios promete y que lo que Dios promete lo cumple y su palabra para nosotros es más que suficiente, tengamos un fortísimo estímulo que Dios nos ha dado a quienes hemos acudido a Él para pedir su ayuda o huido hacia Él. ¿Hay algún momento en que nosotros hemos corrido hacia Dios para pedir su ayuda? Claro que sí. Hay momentos en que hemos literalmente huido de la presión de la vida, de la situación difícil. Huimos, pero huimos hacia Él. Y entonces nos dice que tengamos Dios nos da ese fortísimo estímulo. Más que consuelo, sí es consuelo, pero es un estímulo. ¿Estímulo para qué? Para que sigamos confiando, para que sigamos creyendo, para que no nos demos por vencidos. Hermanos, ¿cuán fácilmente nos damos por vencidos? ¿Se has dado cuenta? ¿Cuántos se han dado cuenta que somos proclives a darnos por vencidos? Sí. A veces, cuando las cosas no nos marchan muy bien y pasan los días y siguen sin marcharnos muy bien, con cuánta facilidad nos damos por vencidos, con cuánta facilidad terminamos diciendo: pues ya ni modo, pues ya que. Y yo no encuentro en ninguna parte de mi Biblia, no sé en la tuya, que en alguna parte de la Biblia diga: pues ya ni modo, pues ya que. No, pues esto ya no tuvo remedio, ya no tuvo solución. ¿Habrá alguna parte que lo diga? No. Dice el Señor: ten confianza, te lo digo, y aún me cuesta a mí trabajo decirlo de esa manera, te lo juro. Me cuesta trabajo decir que Dios diga eso, porque Dios no necesita jurarme nada, no sé a ti, pero Dios no necesita jurarme nada. Si Él me dice que intervendrá, Él intervendrá. Si Él me dice que responderá, Él responderá. Si Él me dice estoy contigo, Él está conmigo. Y es tiempo de no darnos por vencidos. ¿Cuántas veces nos damos por vencidos? Por eso necesitamos el estímulo de la fe.
El estímulo de la fe con aquello que parece que ya nos estamos dando por vencidos, nos derrotamos o ya no podemos más. Es la fe la que nos estimula para volvernos a levantar y para continuar y para dar la segunda milla en esa necesidad o en ese problema o en esa circunstancia. Porque Dios nos ha dado una esperanza firme, basada en una promesa inmutable, su palabra. Y su palabra me basta. ¿Te basta su palabra? Sí. ¿Puedes decirlo fuerte? Su palabra me basta. Me basta. Ahora dilo hasta que lo sientas desde dentro. Su palabra me basta. Su palabra me basta. Alégrate. Recuerdo hace algunos años, no unos años, sino una buena cantidad de meses, cuando Pati nos compartía su tristeza por Yeye, ¿verdad? Que no la podía ver, que se la habían quitado, que fue tremenda esa experiencia, y nos compartía la tristeza de que no se la dejaban ver a Gabriel y a ellos como abuelos, y pasaba el tiempo, pero llegó el momento del cumplimiento, y aunque no está con ellos al 100%, pero ya la ve, ya la disfruta, porque la palabra del Señor basta. Él dice: todo lo que pidieres creyendo que lo recibiréis os vendrá. El Señor dice: si todos se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieren, yo lo haré para que mi Padre sea glorificado. A lo mejor a veces el problema es que no nos ponemos de acuerdo dos, y tenemos que ponernos de acuerdo. Dios nos ha dado una esperanza firme basada en su promesa inmutable. Y luego en el versículo 19 y 20 nos habla de un ancla, ¿verdad? Que su promesa es como un ancla. ¿Para qué son las anclas? Los oían todos, pero no los distinguen. Pero la idea es que el ancla es ¿para qué? Pero efectivamente, para que no se mueva el barco, es para eso el ancla. Pero en último análisis, el ancla es para que el barco no se haga daño, pegando contra rocas o encallando en la arena. Para eso es el ancla, para proteger al barco, para que no se haga daño, para que no vaya a la deriva. Y así como el ancla mantiene el barco para que no se destruya, así la esperanza que tenemos en Cristo nos mantiene firmes y seguros ante las adversidades, ante las tormentas de la vida. Pero además hay algo muy padre, porque mientras el ancla de un barco la detiene y la frena, nuestra ancla es superior a las terrenales, porque las terrenales, para poder proteger al barco, lo detienen y no lo dejan avanzar. En cambio nosotros nunca necesitamos levar el ancla para avanzar. Nosotros tenemos el ancla bien puesta, pero no necesitamos llevarla para avanzar, sino que Dios nos la da para seguir caminando. Es decir, el ancla que es la de Dios es un ancla que va siempre arriba y hacia adelante. Es como al revés, claro. El ancla va hacia abajo, detiene y frena, pero nuestra ancla está puesta en Dios, está en el cielo, está con Dios y penetra el velo del cielo, que es nuestra esperanza, está hasta allá. Y por lo tanto, el ancla nos lleva hacia adelante, no es un ancla que nos frena. Para Hebreos, recordemos que en la carta a los Hebreos, la vida es un peregrinaje, ¿recuerda? Lo mencioné hace algunos días. Es un peregrinaje en el que, al igual que el pueblo cruzó el desierto en el Éxodo, así nosotros cruzamos la vida para llegar a la tierra prometida, a la que un día habremos de llegar. Mientras tanto, la experiencia en la tierra no es una experiencia amarga ni frustrante, ni tenemos que vivir en un pensamiento de fuga, en el sentido de, bueno, pues lo que pase aquí ni modo, pero voy a estar en el cielo un día. ¡Wow! No, Dios quiere que tengamos una vida y la vivamos en abundancia, pero estamos peregrinando hacia algo aún mejor.
Si Dios quiere que esta vida sea hermosa y la vivamos en abundancia, a pesar de los problemas, las enfermedades, las luchas, aún mejor es la vida aquella que tendremos en la eternidad con Él. Entonces, es un viaje y nuestra ancla no nos impide el movimiento, sino que nos jala hacia adelante. Nuestra ancla es esperanza y lo que se espera está siempre en el futuro. ¿Cuántos tienen esperanza en el futuro? Amén. La estabilidad cristiana, hermanos, no está en mantenernos quietos. La estabilidad cristiana está en seguir adelante. Otra vez menciono hace rato en el grupo de varones, hablábamos acerca de que para que nuestra fe se renueve o se refresque, es indispensable seguir adelante. No es cuestión de solamente orar y decirle: Señor, renueva mi fe, refrescame. Es cuestión de seguir adelante, de poner en práctica lo que sabemos, lo que tenemos, lo que hemos recibido, dar lo que tenemos. Es la manera como se renueva la fe. Y de esa manera nuestra estabilidad cristiana, nuestra estabilidad espiritual, no está en mantenernos inmóviles, quietos, orando, estáticos, sino en seguir adelante. Porque el cristiano no encuentra su seguridad en quedarse estacionario, estático, sino en cambiar, en progresar, en seguir hacia adelante, hacia la meta. ¿Qué tanto estás avanzando? ¿Qué tanto estás progresando? ¿Te has quedado quieto un tiempo? ¿Te has quedado quieta? ¿O estás avanzando? ¿O estás cambiando? ¿O estás caminando? ¿Estás progresando? ¿Estás creciendo? Porque nuestra fe se alimenta de crecer. Porque nuestra fe se alimenta de continuar adelante y de tener paciencia. Yo creo que aquella moda que duró, y todavía algunos se quedaron estacionados en esa moda cristiana, de yo declaro, yo decreto, y a partir de ahora, porque yo lo digo, el Señor me bendice y me sana. Algunos todavía se quedaron ahí, pero la fe es paciencia, es esperanza, es confianza y es caminar y seguir adelante. Esa es la fe. Y el estímulo es que el Señor nos está guiando. El estímulo es que el Señor está con nosotros y que nos dice: yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y no solo promesas, sino demandas, sino desafíos. ¿Cuántos de ustedes tienen demandas de parte de Dios? Ninguno. ¿Cuántos de ustedes esperan el cumplimiento de algo de parte de Dios? Amén. 3. Amén. Bueno, son una iglesia bien llena. Yo sé que todos de una u otra manera esperamos cosas de Dios. Y también sabemos que Dios espera cosas de nosotros. ¿Cuántos saben que Dios espera algo de ti? Amén. ¿Sabes que Dios espera algo de ti? Hermanos, el Señor dice: yo estoy contigo, y aún para aquello que espero de ti, que tú lo consideras difícil de lograr, yo estoy aquí para seguir adelante. Así que, hermanos, les invito con este breve mensaje de hoy a considerar que Dios es tan grande su amor que hasta se baja a nuestro nivel diciendo: por mí mismo he jurado. Dios no necesita jurarle a nadie, pero se pone a nuestro nivel para decirnos: mira, créeme, por mí mismo he jurado. Y Dios no necesita, la palabra de Dios no necesita decir: hay cosas por las cuales es imposible que Dios mienta. Pues claro que es imposible que Dios mienta, pero nos lo dice para que lo entendamos, para que entendamos que Dios cumple sus promesas, y que las cumple. Confiemos en Él. Les invito, por favor, a ponerse de pie y con sus ojos cerrados entrar en un momento de comunión con el Señor.
y sabiendo que nuestra ancla es esa, la presencia misma de Dios en nosotros, donde está Jesús sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Habla de Melquisedec, pero de Melquisedec y su significado lo desarrollaremos en la próxima ocasión. El Señor está intercediendo por ti. ¿Hay alguna promesa que estás esperando y aún no se ha cumplido? Agradecele a Dios porque estás desarrollando en ti paciencia y fe, y que de nuestro corazón no salga nunca el reproche, la decepción con Dios o la falta de fe. Abraham esperó pacientemente durante muchos años y Dios coronó su espera. Después aún lo puso a prueba y pasó la prueba. Estemos dispuestos a que Dios actúe en nosotros con la confianza plena de que si Él nos lo ha dicho, Él hará. El Salmo 37 dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Oremos. Si tú puedes reconocer que tal vez porque algo no ha sido como tú lo deseabas, y tal vez tengas que reconocer que tu fe se ha debilitado, puedas decirle: Señor, perdóname porque no he sabido ser paciente y no he sabido ser obediente. Señor, perdóname. Perdónanos, Señor. Y te ruego, Señor amado, que revivas nuestra fe. Te ruego, Señor, que avives la fe de cada uno de nosotros, para que podamos caminar siguiendo el ejemplo de Abraham, constantemente puestos los ojos en ti y sabiendo que lo que tú has dicho, tu palabra, es más que garantía suficiente para nosotros. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Si tienes alguna carga, alguna preocupación, alguna petición delante de Dios, entra en este momento en su presencia, en comunión a solas con Él, y aquello que tú has anhelado, o aquello que te agobia, o aquello que te ha sobrecargado, ven en este momento en oración y dile: Señor, aquí lo tengo, aquí lo traigo. Este temor, o esta angustia, o este enojo, o esta tristeza, aquí lo traigo, Señor. Y quiero que sepas que el Señor te está escuchando con un profundo amor, con profunda ternura, que Él te está poniendo atención específicamente a ti en este momento. Voy a guardar silencio para no interrumpirte en tu comunión con Dios en este momento.
paciencia y obediencia. Palabras tan sencillas, pero a veces tan difíciles, pero que necesitamos ejercitar, ejercer frente a las promesas de Dios. Paciencia y obediencia.